Bienvenidos a esta Open Class. A lo largo de la tarde de hoy vamos a tratar el tema de los diferentes poderes de Estado y la organización institucional de la Constitución. Para ello contamos con un invitado de excepción que es Pedro González Trevijano, don Pedro González Trevijano, que como bien sabéis es magistrado del Tribunal Constitucional, es catedrático además de Derecho Constitucional y ha sido también rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don Pedro García González Trevijano. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Voy a tratar de exponerles en un plazo razonable y de forma que no les resulte excesivamente tediosa cómo se construye con carácter general la organización institucional que implanta la Constitución Española de 1978 y cómo se articula el juego de checks and balance, que es lo que, como llaman los norteamericanos, el juicio y la aplicación del principio de separación de poderes. Yo creo que lo primero que deberíamos afirmar es que en un sistema como el que instaura la Constitución Española en 1978 hay tres conceptos que aparecen indisolublemente vinculados, que son conceptos, podríamos decirlo, de alguna forma interconexionados de forma esencial. El concepto de régimen constitucional, el concepto de organización democrática o sistema democrático y el concepto de Estado de Derecho. La afirmación del principio democrático vinculado al Estado de Derecho implica que en una Constitución de verdad, en una Constitución con mayúsculas, el ejercicio de la democracia se tiene que producir inexorablemente dentro de los procedimientos que se establecen en una Constitución democrática como es la Constitución Española de 1978. Y llegada a esta conclusión, la conclusión principal a la que llegamos acto seguido es a la siguiente: si el ejercicio de la democracia se implementa al hilo de los principios y de las estructuras que fija la Constitución, nos encontramos entonces ante un auténtico régimen constitucional. Esto es, como decíamos con antelación, una Constitución de verdad, una Constitución con mayúsculas. Una de las características que tradicionalmente diferencian a las constituciones de verdad y a las constituciones con mayúsculas, las que se asientan en un Estado de Derecho como el nuestro, es la afirmación del principio de separación de poderes. Hay un libro que se publica a finales de los años 70 o principios de los años 80, que fue muy importante, al menos en mi época de estudiante, por un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor Elías Díaz, que lleva por título Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que era como una especie de catecismo para los estudiantes jóvenes en aquellos años de la transición política y la elaboración de la Constitución Española de 1978. Y en este libro yo creo que se dan los tres rasgos esenciales que definen en un Estado moderno qué es un Estado de Derecho. Dice el profesor Elías Díaz que un Estado de Derecho es, en primer lugar, aquel que disfruta de un contenido axiológico básico. ¿Cuál es ese contenido axiológico básico? Lo que hoy denominamos derechos fundamentales y libertades públicas. En el caso de la Constitución es inequívoca la importancia de los derechos fundamentales. Todo el título primero de la Constitución se dedica a los derechos fundamentales y además hay un artículo importantísimo, el artículo 10, que dice: la dignidad de la persona y los derechos fundamentales son fundamento del orden político y de la paz social. Buena prueba de ello es que el Tribunal Constitucional, en una importantísima sentencia del año 1981, vino a decir que los derechos fundamentales, desde una dimensión subjetiva, protegían un ámbito de privacidad a las personas afectadas. Pero al margen del ámbito de privacidad a la persona afectada, los derechos fundamentales eran un elemento estructural del sistema político, tenía una dimensión institucional, servía para comprender lo que era la recta comprensión de la Constitución y de su aplicación. Luego, primer principio, como digo, la importancia de los derechos fundamentales. La segunda, importantísima, la necesidad de someter las actuaciones y los actos de las administraciones públicas, cualquiera que sean, al principio de legalidad. Hay un libro clásico, seguramente del jurista español más importante del último siglo, el profesor Eduardo García de Enterría, que lleva por título específicamente La lucha contra las inmunidades del poder. Y una de las inmunidades del poder tradicionales que quedaban exentas del control jurisdiccional, esto es del control del derecho, eran las actuaciones de las administraciones públicas. Pues bien, en un Estado de Derecho es consustancial el control de todos los actos, incluidos el de las administraciones públicas. Y llegamos al último punto, que es el que nos importa esta tarde de forma específica, aunque todos se encuentran indisolublemente vinculados, y por eso esta reflexión previa, que es: para que podamos hablar de un régimen constitucional de verdad, para que podamos hablar de una constitución democrática, para que podamos hablar de lo que Karl Levenstein llamaba una constitución normativa, tiene que reconocerse el principio de separación de poderes. Hay un artículo bellísimo que creo que invocamos en alguna otra conferencia, el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, en la que se dice que toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se garantiza el principio de separación de poderes carece de Constitución. Dicho en terminología más moderna,
solo son constituciones las constituciones de los estados democráticos. Los estados autoritarios tendrán algo que ellos denominarán constitución, pero estamos hablando de realidades no solo cuantitativas, sino cualitativamente distintas. En unos casos estamos hablando de un traje, por decirlo metafóricamente, hecho a medida, un traje correcto, y en otros simplemente estamos hablando de un disfraz. Pues bien, si cogemos la Constitución del 78 y la leemos con cierto detenimiento, veremos que pasado el título primero, que como digo es donde se reconocen los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y la última parte en la que hay unas referencias a lo que es la organización del Estado autonómico y al proceso de reforma constitucional, y antes a lo que es la organización económica del Estado, sí que hay un reconocimiento del principio de separación de poderes. Es verdad que no hay un reconocimiento explícito en la Constitución del principio de separación de poderes. El reconocimiento más genérico de las grandes líneas que definen la Constitución es el artículo 1, apartado 1. En ese artículo se dicen cosas muy importantes. Dice el artículo: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Podía haber incorporado en el artículo 1 alguna referencia explícita a la afirmación del principio de separación de poderes, pero el constituyente no lo hizo. Ahora bien, el que no lo hiciese explícitamente no quiere decir que implícitamente el principio de separación de poderes no sea un principio consustancial a cualquier régimen democrático, a cualquier Estado de Derecho y a cualquier régimen constitucional como el que tenemos en España. Y buena prueba de ello además es que si vamos viendo los diferentes títulos de la Constitución, y ahora lo vamos a ver, veremos cómo efectivamente el constituyente, de manera consciente y yo creo que de forma correcta, articuló una afirmación moderna del principio de separación de poderes, en el que efectivamente ciertos poderes del Estado se encomiendan a órganos distintos. Esto es prima facie lo que supone el principio de separación de poderes desde finales del siglo XVIII, lo cual no empece para afirmar que en un Estado moderno como el que hoy tenemos, el principio de separación de poderes no se puede entender en una concepción absolutamente rígida, impermeable de los poderes, como por ejemplo las primeras constituciones francesas de 1791-1793. Hay un principio de separación de poderes, hay un sistema de checks and balance, como se dice en el constitucionalismo norteamericano, pero simultáneamente también hay un principio de colaboración entre los diferentes poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes fundamentales que se recogen en la Constitución española de 1978? El primero de ellos es el que, de acuerdo con una terminología que acuñó mi maestro, el profesor Jorge de Esteban, fue catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, muchos años director del departamento, embajador de España en Roma, entre otras circunstancias, entre otras cosas, que denominó el poder moderador. Por entendernos, la terminología tradicional en nuestras constituciones clásicas era el rey, y la Constitución de 1978 lleva por título la corona. Es llamativo que las constituciones históricas españolas, la Constitución de 1808, 1812, 1834, 37, 45, 69 o 76, hablan del rey, no hablan de la corona. Y es también llamativo, sobre todo las primeras constituciones del siglo XIX, que son constituciones todavía muy transidas por el poder real del monarca, parecía razonable que las competencias del rey estuviesen al principio de la Constitución. No estando ya en un contexto histórico como en el que estamos, sino estando, como ahora veremos, ante una monarquía parlamentaria en que el eje central de las instituciones parte de lo que es la configuración del Parlamento, lo lógico sería pensar que la Constitución quizás, cuando hablase de los diferentes poderes del Estado, arrancaría con una referencia primigenia a las Cortes Generales, al Parlamento. Pero no es así. Seguramente por razones históricas, por razones tradicionales de lo que había sucedido en nuestro constitucionalismo anterior, y seguramente también porque hay que tener en cuenta que una vez que fallece el anterior jefe del Estado, el general Franco, el rey don Juan Carlos, al hilo de la ley de sucesión a la jefatura del Estado, acoge todas y cada una de las competencias prácticamente que tenía el anterior jefe del Estado. Por eso el rey despliega un papel importantísimo en el proceso de transición política y en el impulso, aunque no interviene, de la elaboración de la Constitución española de 1978. Había un historiador, o existe un historiador importante, que es el profesor Charles Powell, que acuñó una frase en la que decía que el rey era el motor del cambio. Pues seguramente la circunstancia tradicional, seguir el criterio de otros textos constitucionales previas, la importancia del rey en el desmantelamiento de las estructuras franquistas, del impulso de la transición política y el impulso también de la elaboración de la Constitución, aunque no se entrometió en nada, es lo que puede justificar
que el primero de los poderes del Estado, aunque estemos en una monarquía parlamentaria, sea efectivamente la corona. Bien, cuando se habla de la corona, estamos hablando del título segundo, la Constitución le dedica 10 artículos, del artículo 56 al artículo 66. El artículo clave, en mi opinión, de la corona es el artículo 56.1. En el artículo 56.1 se define qué tipo de monarquía tenemos en España, que no es una monarquía cualquiera, sino la única monarquía que es compatible con un régimen constitucional, esto es, que es compatible con un régimen democrático. Y la única monarquía que es consustancial con un régimen constitucional, un régimen democrático, es la monarquía parlamentaria. Aquí el adjetivo parlamentario tiene circunstancias sustantivas. Lo importante no solo que sea monarquía, sino que sea una monarquía parlamentaria. En la historia constitucional, de forma muy genérica, porque cada modelo que les voy a apuntar es susceptible de poder matizarse, han existido tradicionalmente 3 grandes modalidades de monarquía. La monarquía absoluta, en la cual el monarca, de forma directa o indirecta, interviene en los 3 poderes clásicos del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Cómo interviene en el poder legislativo? Interviene a veces en la posibilidad de elegir determinados representantes que se sientan en el Parlamento de manera directa, e interviene específicamente en el ejercicio de la función legislativa. ¿Cómo? El rey puede presentar proyectos legislativos en el Parlamento, o también, si no le gusta un proyecto legislativo que sea aprobado por el Parlamento, puede ejercer el derecho del veto para que efectivamente esa norma jurídica para el Parlamento no entre en vigor. El rey puede intervenir en el Poder Ejecutivo especialmente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el presidente del gobierno o el válido son las personas de confianza del Parlamento. Se gobierna como gobierno en la medida en que se disfruta de la confianza del rey. Y finalmente el rey interviene también dentro de lo que es el ejercicio del Poder Judicial. ¿Cómo? Buscando sobre todo un proceso de selección y de aplicación de principios en los cuales la monarquía se encuentra más cómoda. Esta época, la monarquía absoluta, se especifica en la frase aquella que todos ustedes conocen de Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo. La segunda fase, que se desarrolla sobre todo en el siglo XIX, es lo que ya se llaman monarquías constitucionales o monarquías limitadas, aunque aquí las denominaciones o los subtipos son susceptibles de pormenorizarlos más, pero no vamos a entrar en ello. En la monarquía constitucional, el rey empieza a perder poderes y pierde la práctica totalidad de los poderes en el ámbito legislativo, no empieza a tener potestades de iniciativa legislativa ni tampoco del ejercicio del derecho de veto, y no puede ya seguir de alguna forma entrometiéndose en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Esto es la función que despliega el Poder Judicial. ¿Qué le queda? Le queda una competencia básica, es verdad que residual respecto a las anteriores, pero muy importante, si es que para poder gobernar el gobierno necesita el respaldo directo del monarca. Por eso hay un momento en las monarquías europeas en que para presidir el gobierno se tiene que contar simultáneamente con 2 legitimidades. La legitimidad del rey, que te tiene que apoyar, pero simultáneamente tienes que también contar con la confianza del Parlamento. Por eso se llaman monarquías dualistas. Son dualistas en la medida en que tienes que tener el respaldo del rey y el respaldo simultáneamente del Parlamento. Y llegamos finalmente a la monarquía parlamentaria, que es la que acoge el artículo 56.1 de la Constitución y el modelo que diseñaron nuestros constituyentes, en las que, como digo, el adjetivo parlamentario es una circunstancia definitoria para entender de qué tipo de monarquía estamos hablando. Estamos hablando de una monarquía en la que el rey no interviene directamente porque carece de poderes políticos propios, ni en el ejercicio del poder ejecutivo, que se encomienda al gobierno de la nación, diferenciado del monarca, no interviene en el poder parlamentario, el rey carece de ejercicio de derecho de veto o de propuesta legislativa, y no interviene para nada tampoco en el ejercicio del poder judicial. ¿Qué le queda al rey en una monarquía parlamentaria? Le queda lo que arranca diciendo el artículo 56.1 de la Constitución, que es el en que cabeza el título segundo. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Estas son las competencias que esencialmente tiene un monarca parlamentario. Esta idea de un monarca parlamentario por encima de la refriega política, que como no tiene competencias políticas propias, no es responsable, porque solamente puede ser responsable de sus actos quien es el autor material de los actos. El rey no es responsable de los actos del poder parlamentario, ni es responsable de los actos del poder ejecutivo, ni es responsable de los actos del poder judicial. Este monarca se encuentra un poco fuera de la refriega política. Es un poco el papel que Benjamin Constant en el siglo XIX en el Constitucional francés llamaba de poder neutral, o de poder arbitral, o de poder moderador. Este poder moderador o poder arbitral se ha concretado pues, en algunas expresiones que tienen su
su cierto encanto académico, y habrán escuchado en alguna ocasión las frases en las que se dice que en una monarquía parlamentaria es un juego de palabras. El rey reina pero no gobierna, o de forma más explícita, el rey goza de autoritas pero carece de potestas, es decir, tiene ascendencia pero no tiene potestades concretas para poder ejercer sus funciones. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una monarquía parlamentaria. Quien ejerce la potestad legislativa es el Parlamento, en España las Cortes Generales, quien ejerce la función jurisdiccional son los jueces y quien ejerce la función de gobierno es el gobierno. El rey no tiene competencias políticas propias. Buena prueba de ello es que hay otro artículo muy importante dentro de este título primero, en otro apartado importante del artículo 56, que es el artículo 56, apartado 3, en el que se establece lo que es la consecuencia de lo que estamos diciendo. Se dice: la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. No está sujeta a responsabilidad porque los actos políticos no son propios. ¿Quiénes responden de los actos del monarca? Los que son, de alguna forma, autores materiales de los actos, o algún órgano de relevancia constitucional u órgano constitucional que tiene que asumir la entidad material para exonerar de responsabilidad política al jefe del Estado. Por eso para eso hay una institución importantísima en el derecho comparado, que es el refrendo. El refrendo es un mecanismo, un instrumento en el cual un órgano asume la responsabilidad política de un acto que se puede atribuir, aunque sea solo formalmente, al monarca. Esta institución del refrendo se recoge explícitamente en un importante artículo, que es el artículo 64 de la Constitución, en el que se dice que todos los actos del rey serán refrendados, y los actos del rey son refrendados habitualmente por el presidente del gobierno y por los ministros competentes, que son los que asumen la responsabilidad política del rey. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado y la aprobación de una ley, veremos que está sancionada por el rey, pero al lado tiene el refrendo del presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque en una monarquía parlamentaria donde el rey no tiene poderes legislativos, alguien tiene que asumir la responsabilidad política. ¿Quién asume la responsabilidad política? La persona que refrenda. En este caso, el presidente de gobierno. Presidente de gobierno, ministros, y luego hay un supuesto excepcional, que es el que está previsto para las propuestas de nombramiento del candidato a presidente del gobierno, que en ese caso esa propuesta que hace el rey también tiene que estar respaldada, y en este caso lo está por el presidente de las Cortes Generales, que es el presidente del Congreso de los Diputados. Solo escapan, teóricamente, como actos no necesitados de refrendo, porque estos sí que son actos materiales del propio rey, son actos volitivos del rey, lo que se establece en el artículo 65 de la Constitución, donde se dice que el rey designa libremente a los miembros de su casa y distribuye libremente las partidas de los presupuestos correspondientes a su casa. Aquí sí que el rey es el autor material, aquí el rey sí que designa, aquí el rey sí que decide cómo se reparten los fondos que se reciben. Es el único de los ámbitos en el que de forma explícita el constituyente permitió una actuación libérrima del jefe del Estado sin necesidad del refrendo de sus actos. Bien. El segundo de los poderes del Estado es el poder parlamentario. El poder parlamentario se recoge acto seguido al título segundo de la Constitución, el título tercero, que lleva por denominación las Cortes Generales. Mientras que en algunos estados habla de Parlamento, en otros habla de Estados Generales. En España la denominación tradicional nuestra para referirnos a los parlamentos es el de Cortes. Hay un libro fantástico de un gran catedrático de Historia del Derecho, el profesor García Valdavillano, que se llama Curso de Historia de las Instituciones Españolas, en las cómo se explica la aparición de estas Cortes Generales en la época medieval, asambleas integradas cercanas a la persona del rey, y en la cual confluyen aquellas personas que son los representantes más destacados o más importantes en un primer momento de la jerarquía eclesiástica y de la nobleza, a la que se incorporarán después, con el transcurso del tiempo, los representantes de lo que se les denominaba ya en la práctica entrega a la modernidad del Estado moderno. La opción de un régimen, la opción en España, o la regulación de las Cortes Generales, que es muy detallada en el título tercero y cuarto, el título cuarto habla de las relaciones de las Cortes con el gobierno, no podemos entrar detalladamente en ello, pero sí me gustaría destacar quizás algunas ideas que me parecen las más sobresalientes. La primera de todas ellas: tradicionalmente, desde un punto de vista conceptual y dogmático, el poder más relevante del Estado es el poder parlamentario. ¿Por qué? Porque hay que entender que en el Parlamento se sientan los representantes de la soberanía popular, y esos representantes de la soberanía popular disfrutan de un plus de legitimidad institucional que no tienen los demás poderes del Estado, por la sencilla razón que son los únicos que son elegidos a través de un sistema de representación electoral por parte del pueblo, por parte del cuerpo electoral, lo cual
les inviste de una legitimidad democrática, vamos a llamar directa o inmediata, de la que carecen otros poderes del Estado. El origen de la teoría del principio de separación de poderes pues tiene, como todas las teorías, cuando alguien se pone a estudiarlas, tiene un origen remotísimo, se pueden balbucear los orígenes de las teorías en la antigüedad, pues tiene un origen remoto en la construcción de Aristóteles en la política. Pero en fin, en el sentido moderno, la construcción moderna del principio de separación de poderes aparece en dos obras capitales. El segundo tratado sobre el gobierno civil de los pueblos de John Locke, en que se habla de tres poderes sustancialmente: el poder parlamentario, el poder parlamentario, el poder judicial y lo que él llama poder exterior o poder de federación. No existe el poder ejecutivo tal y como lo tenemos ya, y sobre todo cuando se da el salto definitivo con la aparición de una obra emblemática unos años después, no ya en Inglaterra sino en Francia, El espíritu de las leyes de Montesquieu. En la construcción de Montesquieu, la propia comprensión del modelo hace que el poder respecto del que Montesquieu siente una cierta animadversión, una cierta desconfianza, curiosamente visto con los ojos actuales, es el poder judicial. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque en la época de Montesquieu el rey intervenía directamente en la administración de justicia e intervenía directamente en la elección de los jueces y magistrados. De aquí que para alguien que construye una teoría moderna sobre el sistema representativo y confronta el poder del rey con el Parlamento, lo lógico es llegar a la conclusión de que el Poder Judicial no debe ser tan importante como en la actualidad. El Poder Judicial en la actualidad es la piedra angular de un sistema democrático. Es el poder, si se me permite, entre comillas, más imparcial en el entre magistrados. Pero en aquella época no sucede. Y en segundo lugar también, seguramente como consecuencia de que con lo que con el tiempo se conoció la escuela exegética, que era una especie de reverencia total a los mandatos de la ley. Hay una frase de un jurista importante de la época de Napoleón que dice: yo no enseño el Código Civil, yo enseño el Código de Napoleón. Yo me dedico exclusivamente a acomodarme a lo que dicen los preceptos del Código, porque lo que tengo que hacer es aplicar a rajatabla la ley. Esto, sin embargo, ha cambiado, y aunque teóricamente el Parlamento es el eje central en el funcionamiento de un sistema democrático, la realidad, y cualquier persona lo sabe, es que, siendo esto cierto desde la perspectiva de la autoritas, si entramos en el ámbito de la potestas, el poder que ha ganado más fuerza en los últimos años es, con mucha diferencia, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se ha convertido con el transcurso del tiempo en el poder más importante en todos los regímenes constitucionales, incluso los modernos, que se configuran al hilo de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática. Segunda circunstancia que quería resaltar: la Constitución española del 78, cuando se elabora la Constitución, acoge un modelo que llamamos bicameral, es decir, organiza al Parlamento al hilo de dos cámaras, una cámara baja, que se llama Congreso de los Diputados, y una cámara alta, que de acuerdo con nuestra tradición histórica se denomina Senado. La práctica totalidad de constituciones españolas, desde la Constitución de 1808 a la Constitución de 1931, mantienen un régimen bicameral, que es el régimen tradicional español, con solo dos excepciones: la Constitución de Cádiz de 1812, que es una constitución unicameral, solamente hay una cámara, y la Constitución de la Segunda República Española de 1931, que solamente tiene una cámara. Todas las demás constituciones, 1808, 34, 37, 45, 69 y 76, establecen constituciones bicamerales, que es el régimen tradicional español. Los partidos de perfil, vamos a llamar, de centro-derecha o conservadores, hicieron una cuestión de principio, sobre todo Unión de Centro Democrática y Alianza Popular, en los términos de la elaboración de la Constitución, de establecer un sistema bicameral, porque era el régimen tradicional en España, y sobre todo porque tenían miedo al posible radicalismo de una primera cámara elegida democráticamente. La forma de sopesar, de acomodar o de templar los excesos de lo que ellos podían pensar que era la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, era establecer un Senado que de alguna forma sirviese para mitigar y, por qué no decir, pues hasta para dulcificar alguna de las instituciones. Hay un comentario muy significativo que cuenta el presidente Jefferson en los primeros años, el presidente norteamericano, que cuenta cómo el presidente Washington gustaba de echar el café o el té en el platillo de la taza para que se enfriara. Pues bien, esto vendría a ser el papel de la Cámara Alta. La Cámara Alta sirve para temperar los excesos en un régimen que puedan adoptarse decisiones quizás excesivamente exageradas. También es verdad que, como hay ejemplos para todos, si Sieyès argumentaba la contradicción de dos cámaras, venía a decir, era un poco como una diligencia que tuviese unos caballos puestos a un lado un tiro y a otro, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Hay que elegir una línea de dirección, no se pueden tener dos caballos, uno tirando para un sitio o tirando para otro. Pero en todo caso, la Constitución acogió un régimen de carácter bicameral.
Pero siendo esto importante, lo más importante es que acogió un régimen bicameral que podemos denominar que se caracteriza por dos notas, imperfecto y asimétrico. ¿Qué quiere decir con imperfecto? Las dos cámaras no están situadas en relaciones institucionales de paridad. Las dos cámaras no disfrutan de las mismas competencias. Hay una desproporción de competencias a favor del Congreso que respecto al Senado. El Senado es una cámara que queda muy supeditada en casi todas las materias a lo que se establece por parte del Congreso. Y eso se ve en partes importantísimas de la Constitución. La más importante, el ejercicio de la responsabilidad política, la sanción de la responsabilidad política no se instrumenta ante el Parlamento en su conjunto. No hay que contar con la confianza del Senado. La moción de censura no se interpone ante el Senado, se interpone solamente ante el Congreso de los Diputados. El artículo 108 de la Constitución dice: el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados. No dice ante el Congreso de los Diputados ni ante el Senado. Y los mecanismos a través de los cuales se instrumentaliza la constatación de la confianza del Gobierno en el Parlamento, que es la cuestión de confianza, que se regula en el artículo 112 de la Constitución, o la posibilidad del Parlamento, en este caso nuevo, solo el Congreso de los Diputados, de derribar al Gobierno y nombrar otro, se instrumentaliza solo en nuestra Cámara Baja. Por eso digo que estamos ante un bicameralismo que llamamos de carácter imperfecto, porque las competencias del Congreso son mucho mayores que las del Senado. Pero es que además de ser imperfecto, como he dicho, también es asimétrico. Y es asimétrico en la medida en que las competencias del Senado no son las mismas que las competencias por parte del Congreso de los Diputados. La regulación estructural del Congreso y del Senado se recoge respecto del Congreso en el artículo 68 y respecto del Senado en el artículo 69. Lo importante que yo destacaría muy rápidamente respecto al artículo 68 es, respecto a la elección del Congreso, el constituyente estableció una horquilla que va, dice la Constitución, va de 300 a 400 diputados. La fijación concreta del número de diputados no establece la Constitución, sino que se deja su regulación posterior, donde hoy en la actualidad la Ley Orgánica de Régimen Electoral de 1985 que establece que el número de diputados es 350, pero podría ser 400, la horquilla es entre 350 y 400. Lógicamente, los miembros del Congreso de los Diputados se eligen en un sistema democrático al hilo de un principio universal de sufragio, y lo que fue la gran discusión en su momento constituyente junto con el Senado es cuál era el sistema electoral a través del cual se iban a elegir los diferentes miembros del Congreso. Los partidos de centro-izquierda, como el Partido Socialista, o de izquierdas, como el Partido Comunista, querían una regulación exclusivamente proporcional. Y los partidos, en cambio, de centro-derecha o derecha, lo que hemos dicho, no de centro-demócrata, de centro popular, preferían un régimen de no tanta proporcionalidad, más bien vinculados a un sistema mayoritario. Finalmente se llegó a un pacto en virtud del cual en el Congreso de los Diputados se dice explícitamente en el artículo 68 que el Congreso se elige de acuerdo con un criterio de proporcionalidad para que no se pudiese luego hacer una regulación posterior, la ley orgánica a través del sistema mayoritario, pero sí se permite en cambio que el Senado, el sistema que se aplique sea el sistema mayoritario. En España, respecto a la elección del Congreso, se elige una modalidad de sistema proporcional, hay muchas, que es el sistema DON. Se llama sistema DON porque acoge el nombre de un matemático belga, que es el que diseña a mitad del siglo XIX lo que es este sistema de adjudicación de escaños. Un sistema proporcional, es verdad, no es un sistema mayoritario, lo cual implica que los escaños se van distribuyendo entre todos los partidos de acuerdo con su proporción, pero es un sistema proporcional que sí que es cierto que prima a las grandes formaciones políticas respecto de las formaciones políticas menos importantes. Respecto del Senado, el Senado acoge una definición, nuestro artículo 69, muy bonita desde una perspectiva teórica, pero absolutamente incierta. El artículo 69.1 de la Constitución dice rimbombantemente lo siguiente: el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Pero efectivamente, y creo que hemos tenido ocasión de hacer una reflexión al hilo de la reforma de la Constitución, el Senado en estos años no se puede decir que sea una auténtica Cámara de Representación Territorial, al menos tal y como se entiende en la mayoría de nuestros países del ámbito comparado, donde la articulación del sistema de distribución territorial del poder político se encadena fundamentalmente al hilo de un funcionamiento en una Cámara alta. De eso no tiene la culpa el Senado. Seguramente quien tiene la culpa es haber hecho una afirmación tan grandilocuente, pero no haberle dado al Senado las competencias y las funciones que lo colocasen prima facie en un lugar verdaderamente importante, lo que afecta a esta representatividad de las diferentes sensibilidades, en España no de los estados federales, pero sí de lo que nosotros denominamos comunidades autónomas. Como digo, respecto del Senado, lo que interesa resaltar es que se elige por un sistema que no es proporcional,
se eligen con carácter general de entrada 4 senadores en cada circunscripción. La circunscripción en el Senado, igual que en el Congreso, es la provincia. En el caso de las Islas Mayores no son 4, sino que son 3. En el caso de las Islas Menores son 1 y en el caso de Ceuta y de Melilla son 2. Además de esta elección directa por parte de los ciudadanos, cuando ejercen su derecho de sufragio, como va a suceder en las próximas elecciones generales, también el artículo 69 de la Constitución previó la designación de un senador más por comunidad autónoma y un senador más por cada millón de habitantes por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Son los que se denominan, entre comillas, senadores de carácter autonómico. He de decir, aunque sea muy rápidamente, que este modelo de elección del Senado es uno de los modelos que se encuentran más en entredicho por parte de la doctrina desde hace muchos años y respecto del que de forma recurrente se escucha por parte de los diferentes foros académicos, doctrinales y, por qué no, también en las propuestas de reforma de la Constitución se dice la necesidad de reformar el Senado. Una reforma del Senado que giraría paralela a 2 ámbitos. De una parte, por las propuestas que están encima de la mesa, se modificaría el sistema de elección de los senadores y, por otro lado, también se incrementarían las competencias de perfil autonómico para efectivamente hacer posible que el Senado sea lo que dice el apartado primero del artículo 69, que no es. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. El tercero de los poderes que se regulan en la Constitución, concretamente en el título cuarto, es el que se dedica al gobierno. El título que tiene la Constitución es el gobierno y la administración. El gobierno, como he dicho con antelación, se ha convertido, como consecuencia del transcurso del tiempo, en el órgano predominante en todo sistema político institucional, incluso aunque sea democrático. Esto sucede si nosotros nos fijamos en cualquiera de las constituciones que nos tenemos en nuestro entorno. Lo mismo que pasa en España con la Constitución de 1978 sucede en Portugal con su Constitución, que es 2 años anterior, del año 1976. Lo que pasa en España es lo mismo que pasa en Alemania con su Constitución del año 1949. Lo que pasa en España, todavía más exagerado, como consecuencia de que la elaboración de la Constitución francesa vigente, que es del año 58, la Constitución de la Quinta República, la impulsó el general de Gaulle, es una Constitución de carácter casi semipresidencialista. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene un poder y unas atribuciones que exceden mucho lo que es el ejercicio de un régimen parlamentario. Y lo mismo sucede si nos acercamos a la Constitución italiana vigente, que es del año 47. En todas esas constituciones, con independencia de lo que formule explícitamente el texto constitucional de los respectivos países, lo que nadie duda es que el papel más importante y más destacado es el que se atribuye al gobierno. El gobierno se ha convertido en un primus inter pares muy destacado respecto del funcionamiento de los demás poderes del Estado, sobre todo respecto del poder parlamentario. En España, además, yo creo que se ha dado una circunstancia no solamente de carácter jurídico, pero también de carácter sociológico o personal, y ha sido la fuerte impronta de algunos de los presidentes del gobierno. Es el caso de Adolfo Suárez, al hilo de lo que fue el proceso de la transición política y de la elaboración de la Constitución de 1978, o los años del gobierno de Felipe González. Presidentes con un perfil fuerte, presidentes con un perfil entre coyunas presidencialistas que parecen estar en algunas ocasiones más cerca a lo que es un régimen presidencialista que lo que es un auténtico régimen parlamentario. Consecuencia de todo ello, como digo, nos encontramos con que el gobierno se ha erigido en el auténtico motor, en la piedra de toque del funcionamiento del sistema. A ello, además, la Constitución española de 1978 ha servido a dar algunas apoyaturas constitucionales que refrendasen la necesidad de buscar gobiernos estables. Cuando se elaboró la Constitución del 78, preocupaba mucho a los constituyentes que tras unas elecciones constituyentes y la aprobación de una Constitución tuviésemos un Parlamento muy fragmentado, con gran inestabilidad política. De ahí la aplicación de un sistema mayoritario en el Senado, de ahí la aplicación de un régimen proporcional, pero con una variedad, como hemos dicho, que favorece los grandes partidos, y de también la existencia de medidas que sirven para fortalecer la posición del gobierno. En concreto, lo comentaba antes, 2 medidas. La cuestión de confianza, que se regula en el artículo 112 de la Constitución, y la moción de censura constructiva, que se recoge en el artículo 113. La cuestión de confianza, como indica su nombre, es la posibilidad de que el presidente del gobierno pone su confianza a disposición del Congreso respecto de una decisión de política general, un asunto que le reviste importancia y que le resulta destacado. ¿Cuál es el instrumento del presidente del gobierno en ese momento de presentar la cuestión de confianza? Intentar conseguir un fortalecimiento de su posición para seguir contando con el respaldo por parte del Parlamento, porque en un régimen parlamentario como el que tiene España, el gobierno gobierna en la medida que disfruta del Parlamento.
Pero sobre todo también se trató, al hilo de la elaboración de la Constitución, para dotar al Ejecutivo de una cierta estabilidad, de incorporar lo que se llamaban instrumentos de racionalización parlamentaria, que habían aparecido en la segunda mitad del siglo XIX y que tenían por objeto tratar, como digo, de brindar una mayor continuidad a las instituciones del gobierno. Y la buena prueba es la moción de censura. La moción de censura es, como saben ustedes, un instrumento que permite articular el procedimiento a través del cual el Parlamento constata que ha perdido la confianza del gobierno y el gobierno decae. Para evitar la presentación de muchas mociones de censura, cosa que, como digo, preocupaba mucho al constituyente, porque creía que íbamos a tener un Parlamento muy fragmentado y con muchos gobiernos sucesivos que iban a caer, cosa que desde luego no ha sucedido en estos años, se incorpora lo que se llama moción de censura constructiva. Eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir que hay la posibilidad de interponer una moción de censura, pero con determinados límites. La moción de censura tiene que ir firmada por un número importante de parlamentarios, en el caso de España por 1/10 parte de los miembros del Congreso de los Diputados. No se puede votar hasta que transcurra un tiempo, es decir, se intenta evitar que en un calentón parlamentario un parlamento pueda derivar a un presidente del gobierno. Sopese usted su decisión, deje pasar un tiempo y una vez que pase un tiempo la votamos. Y finalmente, usted, Parlamento, puede estar de acuerdo en que el presidente del gobierno no es el más útil para gobernar, pero para derivar ese gobierno ustedes se tienen que poner de acuerdo, miembros de la oposición, en presentar un candidato alternativo a presidente del gobierno. Si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo en un presidente alternativo a presidente del gobierno, ustedes no pueden presentar la moción de censura. Y además, ustedes que han sido signatarios de una moción de censura, si esta no prospera, ustedes que la han firmado no pueden volver a presentar otra hasta el próximo periodo de sesiones. Quiere decir que son instrumentos de racionalización parlamentaria que lo que pretenden es asentar la importancia del gobierno. El gobierno finalmente dispone también de dos instrumentos muy importantes, no solo en el ámbito institucional, sino en el ámbito normativo. Es decir, intervienen directamente en el ejercicio de la potestad normativa del Estado. De una parte, lo que se llama el ejercicio de la potestad reglamentaria, es decir, la posibilidad que tiene el gobierno, al hilo de la administración, de dictar reglamentos. Reglamentos son, como saben ustedes, normas jurídicas que disfrutan de juridicidad, disfrutan del predicamento de juridicidad en las leyes. Lo que sucede es que jerárquicamente están subordinadas a la ley y se regula su control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero aparte del ejercicio de la potestad reglamentaria, vuelvo a repetir, normas jurídicas con todos los predicamentos de la juridicidad, pero eso sí, jerárquicamente subordinadas a la ley, el gobierno puede aprobar lo que se llama la legislación de urgencia. Legislación de urgencia que se reconoce en la Constitución Española de 1978 en el artículo 86, en el que se dice que en casos de extraordinaria y urgente necesidad el Poder Gobierno podrá dictar decretos leyes. Un decreto ley es una norma jurídica con todos los predicamentos de la juridicidad que se puede dictar solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que no puede afectar a determinadas materias, por ejemplo, desarrollo básico de derechos y libertades fundamentales, instituciones del Estado, pero que es una norma que disfruta del mismo rango jerárquico que la ley, aunque no sea la ley. Estos dos instrumentos normativos, el ejercicio de la potestad reglamentaria y el ejercicio del decreto ley, refrenda una vez más la importancia del Poder Ejecutivo en el entramado institucional de la Constitución Española de 1978. Y el último de los poderes clásicos del Estado es el Poder Judicial. Es llamativo que el Poder Judicial se regula en el último lugar, en el título sexto. Y es llamativo también que, aun regulándose en el último lugar, parece que el constituyente se dio cuenta de la importancia que tenía. Y mientras que cuando se habla del rey no se habla de poder moderador, sino de la corona, y que cuando se habla del poder parlamentario no se habla de las Cortes, se habla de las Cortes, pero no se habla de poder parlamentario, cuando se habla del Poder Judicial es la única ocasión en que el constituyente le denominó, y es intencionado, no es casual, la expresión de Poder Judicial. Se quiso destacar la importancia de los jueces y tribunales a la hora de aplicar y respetar los derechos fundamentales y libertades públicas. Y por eso el constituyente de 1978 le dio la denominación explícita de Poder Judicial, el único de los poderes de los que estamos hablando al que el constituyente expresamente lo denomina como tal. Y si uno lee los debates constituyentes y lee lo que fueron las memorias de algunos de los operadores políticos que intervinieron en la elaboración de la Constitución de 1978, llega a la conclusión muy fácilmente de que no fue una decisión casual ni una decisión atropellada. Muy lejos de ello, fue una decisión absolutamente consciente.
La clave del funcionamiento del Poder Judicial en España se encuentra en un importante artículo, que es el artículo 117, en el que se anuncian los grandes principios del funcionamiento del Poder Judicial. Se dice: la justicia se administra en nombre del rey. Aquí se cita al rey, pero es una forma ritual, el rey no tiene participación. La justicia se administra en nombre del rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley y al derecho. Y luego nuestra Constitución acogió, en la preocupación por el constituyente de dotar al Poder Judicial de una independencia respecto a los demás poderes del Estado, y especialmente preocupado por asegurar una independencia respecto del gobierno, acogió un órgano de gobierno de los jueces, en el que fuesen los jueces los que de forma directa interviniesen en la elección de quiénes serían sus representantes. Esta preocupación del constituyente por acoger un órgano de gobierno de los jueces se inspiró en la Constitución italiana vigente, que es del año 1947, en un órgano constitucional que hay en Italia que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. Este Consejo Nacional de la Magistratura recibió el nombre en España, con algunas diferencias, pero sustancialmente, de Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que tiene encomendado, dice el artículo 122 de la Constitución, preservar la independencia, y que está constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por 20 jueces y magistrados. Es verdad que sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se han producido diferentes desarrollos legislativos, algunos más cercanos a la idea del constituyente, como fue la primera regulación, de que efectivamente quien interviniese en la decisión fuesen directamente los jueces, y otros más lejanos en los que, aunque se eligen entre los jueces, hay una intermediación por parte de los diferentes poderes públicos y especialmente por parte del poder parlamentario. Estos vienen a ser prima facie los tres poderes del Estado tal y como se recomiendan y se recogen en la Constitución. Con uno último, que me voy a atrever a citarles y que quizás dediquemos otra conferencia a hablar de él por su importancia, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un poder nuevo que tiene un precedente en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República del año 1931 y que tiene encomendada ni más ni menos que tres funciones importantes que simplemente les apunto. Primero, preservar la superioridad de la Constitución al hilo de la resolución de los recursos de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitucionalidad. Segundo, un recurso específico, aunque subsidiario, de protección de los derechos y libertades fundamentales, lo que se llama el recurso de amparo. Y finalmente, resolver las diferencias de atribución de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas, o entre las comunidades autónomas. Un poder que podemos denominar poder corrector, por lo que viene a hacer es corregir el funcionamiento de los poderes del Estado. Yo creo que esto podría ser prima facie una configuración básica, pero en fin, yo creo que más o menos definida, de la estructura y del funcionamiento de los diferentes poderes del Estado en la Constitución Española de 1978. Damos las gracias a don Pedro González Trevijano por su maravillosa exposición. Ha sido todo un gusto y un placer escucharle. Y ahora abrimos el turno de debate y de preguntas por si queréis hacerle alguna pregunta. Por un lado nos pregunta Rafael Ruiz Cantos si cabe algún tipo de interpretación federalista en el sistema autonómico español. Bien, vamos a ver. Cuando se elabora la Constitución de 1978, en el pacto constituyente se llega a un compromiso entre las fuerzas políticas de derecha y de izquierda, o de centro-derecha y centro-izquierda. Los partidos de centro-derecha no querían recoger la enunciación expresa de que el modelo de distribución territorial del poder político iba a ser el Estado federal. ¿Por qué? Porque se vinculaba el nombre de Estado federal a lo que fue el devenir de la Segunda República Española, que es verdad que no era un Estado federal, un Estado regional, y sobre todo al proyecto de Constitución Federal de la Primera República, que acabó en España pues con un cantonalismo absolutamente disparatado. Y se acogió un nuevo modelo de distribución territorial del poder, que es lo que llamamos el Estado autonómico, que seguramente cuando se definió nadie sabía lo que era. En estos años de desarrollo constitucional y en estos años de desarrollo del modelo del Estado autonómico, creo que podríamos llegar a dos conclusiones, en mi opinión, fácilmente. Primera conclusión: el Estado autonómico que diseña la Constitución de 1978 no es conceptual ni estructuralmente un concepto intercambiable al concepto de Estado federal. Por muchas y varias razones. Los Estados federales originariamente son la unión de Estados de régimen de carácter confederal que en un momento determinado dan un paso más en el proceso de unión y se pasa, por ejemplo, de un régimen confederal a un régimen federal. El régimen federal es un proceso de integración.
En España sucedió lo contrario. España tenía un Estado unitario y fuertemente centralizado que lo que hizo fue descentralizarse. No se descentralizó solo administrativamente, sino que se descentralizó de verdad, se descentralizó políticamente, pero el proceso es completamente el inverso de lo que sucede en los Estados federales. Y segundo, y muy importante, siendo esto así, también es verdad que hay circunstancias que hacen que no podamos decir que el Estado federal que el Estado autonómico disfruta de las mismas características que el Estado autonómico. En los Estados autonómicos, por ejemplo, las comunidades autónomas no tienen constituciones en el sentido propio, lo que tienen son estatutos de autonomía, pero no constituciones. Y en los Estados federales, por ejemplo, existe un poder judicial de cada Estado, mientras que las comunidades autónomas no tienen poder judicial propio. Es verdad que la Constitución dice que hay un Tribunal Superior de Justicia que está en cada comunidad autónoma, pero no es de cada comunidad autónoma. En este caso, la proposición en y de es cualitativamente distinta. Dicho esto, es decir, que estructural y conceptualmente hay diferencias entre un Estado autonómico y un Estado que llamamos federal, lo que sí es verdad es que el modelo autonómico en España funciona en la práctica, en muchísimos ámbitos, como si fuese un Estado de carácter federal. Tan es así que la descentralización política con carácter básico y particular que se ha producido en estos años ha sido gigantesca. Si uno se detiene a pensar cuál era el funcionamiento de las administraciones públicas o de los poderes territoriales en los principios de los años 80, sobre todo tras la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, a lo que tenemos en la actualidad, nos damos cuenta que estamos ante un modelo de descentralización política muy grande. Resumiendo, Estado autonómico y Estado federal son conceptos dogmáticamente distintos, pero en la práctica el Estado autonómico funciona en España en muchas ocasiones como un auténtico Estado federal. Por eso, evidentemente, claro que hay interpretaciones federales del Estado autonómico. Gran parte del desarrollo autonómico se ha seguido de acuerdo con esta línea federalizante de aplicación e interpretación de los preceptos autonómicos. Francisco Adán Castaño nos pregunta si se ganaría en seguridad jurídica y independencia, en cuanto al Poder Judicial, si el Consejo General del Poder Judicial fuera elegido por quienes integran el propio ámbito jurídico, o se correría el riesgo de convertirse en un lobby. Bueno, esto es lo que les comentaba con antelación. El Consejo General del Poder Judicial es el máximo consejo, es el máximo órgano que tutela y garantiza, como digo, la autonomía de los jueces. El artículo 122, que es el que regula el Consejo General del Poder Judicial, como digo, señala que está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por 20 miembros, dice la Constitución, literalmente nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Y sigue diciendo, de estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado. Como decía con antelación, cuando se aprueba la Constitución de 1978, seguramente la interpretación más auténtica, esto es, aquella que se acomoda más a cuál fue el deseo del constituyente, es que la elección de los miembros del Poder Judicial se realizase de forma directa e inmediata por parte de los jueces y de los magistrados. Y el primer estatuto, la primera ley orgánica del Poder Judicial que se ocupa de desarrollar este órgano, efectivamente acoge ese modelo. Con posterioridad ese modelo se cambia, y al cambiar ese modelo se produce una participación ya, se intermedia por parte de los poderes políticos que empiezan a hacer un filtro en la selección de los jueces y de los magistrados. Eso en su momento abrió una gran disputa, en primer lugar política, porque en algunos medios se entendió en aquellos años que efectivamente, creo que el año 1985, se estaba violentando lo que era la recta comprensión del deseo del constituyente en el artículo 122 y se estaba posponiendo, preteriendo la elección directa e inmediata por parte de los jueces y de los magistrados. Incluso el asunto fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad entonces por la oposición frente al gobierno mayoritario que era del presidente Felipe González, en la cual el Tribunal Constitucional vino a dictar una sentencia en la que de forma un poco llamativa venía a decir lo siguiente: mire usted, la lectura del artículo 122 es susceptible de hacerse de distintas maneras. ¿La regulación actual es inconstitucional? Pues no lo es una lectura más. Ahora, si usted me pregunta, lo estoy haciendo de forma coloquial, si usted me pregunta cuál puede ser quizás la formulación que más se acomoda al inicio de la Constitución, sería la primera, pero la segunda también tendría cabida. Este es un tema que despierta gran sensibilidad en determinados operadores políticos y jurídicos, y recurrentemente sale siempre el tema de conseguir que efectivamente el Consejo General del Poder Judicial sea nombrado de forma directa, de forma inmediata, sin intermediarios y sin presiones por parte de los partidos políticos en la designación del Consejo, en la creencia de que esta intervención tan directa y tan inmediata por parte de los jueces, al margen de los operadores políticos, garantizaría mejor
el principio de independencia y como consecuencia de ello también el mejor ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Este es un tema recurrentemente abierto y si efectivamente tras las elecciones se pone en marcha un proceso de reforma constitucional, estoy convencido que el Consejo General del Poder Judicial será uno de los órganos que posiblemente se modifique, bien en el procedimiento de su estructura, bien en el procedimiento de su elección o quizás incluso en el de las funciones. Es un tema recurrente en el ámbito de los comentaristas políticos y en el ámbito de los trabajos doctrinales de la academia cuando se estudia la configuración del Poder Judicial. Por su parte, Mauricio Carmona Campos nos pregunta cuál sería su propuesta para que hubiese una clara diferencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y el Poder Judicial. Bueno, yo creo que, como hemos visto en la conferencia, los poderes están claramente delimitados en la Constitución. En la Constitución no hay una confusión de poderes. El rey está en el título segundo, el Parlamento, esto es las Cortes Generales, está en el título tercero, el Gobierno y la Administración están en el título cuarto y el Poder Judicial está en el título sexto y el Tribunal Constitucional, del que hablaremos otro día, está en el título noveno de la Constitución. Luego, los poderes están suficientemente delimitados porque estructuralmente son distintos y se eligen de acuerdo con un procedimiento jurídico-político distinto y además despliegan funciones distintas. El Parlamento legisla y controla la acción del Gobierno, el Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado, los jueces administran justicia y el Tribunal Constitucional sirve para asegurar la preeminencia de la Constitución y su cumplimiento respecto de los demás poderes del Estado y de los actos y disposiciones legislativas del Estado. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica y lo que yo creo que late detrás de la preocupación de esta pregunta? Lo que sin embargo es constatable y es una realidad. Lo que es constatable es que la aparición de la partitocracia, esto es la hipertrofia de las competencias de los partidos políticos que se han entrometido en el nombramiento y designación de los diferentes poderes del Estado, si no de jure, que no de jure, sí de facto, han borrado un poco las líneas de diferencia de los procesos de selección de los miembros del Legislativo, del Ejecutivo y, aunque en menor medida también, pues también, por qué no decirlo, del Judicial. Pero eso no es tanto una culpa de la organización institucional que diseña la Constitución Española de 1978, que creo que es moderna y que es correcta, sino que es consecuencia de una malhadada práctica que no es novedosa de España, que tiene un origen sobre todo en Italia, que es lo que se denomina la partitocracia. Los partidos políticos, como se suele decir, han asaltado literalmente las instituciones y se han repartido sus cuotas de poder en las diferentes instituciones del Estado. De ahí que la sensación que tenga el ciudadano es que poder legislativo y poder ejecutivo es casi lo mismo. ¿Por qué la tiene? Porque los partidos designan a las personas y parece como si lo estuviesen intercambiando. Pero con la Constitución en la mano, la delimitación de funciones es clara. Y por otro lado, Rafael Ruiz Cantos nos pregunta, ¿ve oportuno y coherente en la actual situación socioeconómica llevar a cabo esa petición de un sector de la población de una reforma profunda del sistema institucional? Vamos a ver, yo como si fuese un catedrático de Derecho Constitucional que esté impartiendo en clase les diría lo que pienso al respecto de estas propuestas, pero siendo magistrado del Tribunal Constitucional entenderán que tengo que ser y debo ser extraordinariamente prudente, entre otras razones porque debo serlo por el cargo y porque es posible que se pueda resolver algún conflicto o algún recurso en el ámbito del Tribunal Constitucional. Yo creo, con carácter general, y lo decía creo que en una conferencia en estos días, que las generaciones jóvenes, como decía de nuevo el presidente Jefferson en Estados Unidos, tienen el derecho a participar en las grandes decisiones de su vida política, en las grandes decisiones de cómo quieren organizar su red pública, que en última instancia es ni más ni menos lo que entendemos por la palabra de la Constitución. Dicho esto, yo creo que los pueblos sensatos, los pueblos inteligentes, los pueblos que construyen estados de derecho democráticos y regímenes constitucionales que perviven en el tiempo, son aquellos que son capaces de acomodar los principios nucleares y los principios esenciales de su Constitución a las necesidades de los nuevos tiempos. Lo que se trata en última instancia, si es que efectivamente se decide por parte de quien tiene que hacerlo, que son los operadores políticos, iniciar un proceso de reforma de la Constitución es, en mi opinión, preservar todo lo bueno que tuvo la elaboración de la transición política y la síntesis de la Constitución Española en 1978, pero simultáneamente acomodarlo, claro que sí, a determinados cambios y a determinadas necesidades que o bien no se habían previsto por el constituyente porque no se pueden haber previsto, o bien porque la ciudadanía en la España de 2016 o de 2017 tiene una sensibilidad distinta. Y estoy absolutamente convencido que de abrirse el proceso de reforma de la Constitución, alguno de estos poderes del Estado verá afectada su regulación en el texto constitucional, y afectada su regulación en el texto constitucional, en segundo lugar lo verá también afectada en las leyes orgánicas de desarrollo. Por ejemplo,
estoy convencido, porque recurrentemente está encima de la mesa, que habrá al menos un debate sobre la posibilidad de que se establezcan listas que no sean cerradas o que no sean bloqueadas en las elecciones al Congreso. Esto recurrentemente es un asunto que está encima de la mesa desde hace muchos años. Bueno, pues esta es una posibilidad de reforma. Ahora, de tener que reformar cuál puede ser la forma de conformación de las listas, a tener que reformar estructural e institucionalmente entre el poder parlamentario, pues es una cosa distinta. Seguramente en el poder parlamentario, lo decía antes, sí es verdad que la reforma del Senado, al menos tal y como se apunta por parte de la doctrina mayoritaria y por lo que se lee en los medios de comunicación, que son las propuestas de reforma constitucional de los diferentes operadores jurídicos y políticos, está encima de la mesa. Y seguramente de los poderes del Estado será, por lo que se ve en los medios de comunicación, el que va a sufrir una transformación más importante, tratando de hacer, como decía, que el Senado sea lo que dice el 69.1, de verdad una Cámara de Representación Territorial. Y luego seguramente pues habrá una reforma al hilo, creo, de lo que es la estructura o el funcionamiento, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial respecto del Poder Judicial. En el Gobierno y en la Administración veo más complicado una reforma explícita de la Constitución, que sí habrá seguramente, si no, digo lo habrá porque está en el ámbito de todos los partidos políticos, que es cuando se inste al proceso de reforma de la Constitución se eliminará el principio de discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura de Estado en igualdad de grado, que coloca en un segundo lugar a las mujeres respecto de los varones. Ese precepto de la Constitución, que algunos autores incluso llegan a decir que era un precepto inconstitucional porque se contradecía con la afirmación del principio de igualdad que se recoge con carácter general en el artículo 14, nadie duda que al hilo de una reforma de la Constitución no tiene ningún sentido en la actualidad y ese precepto será objeto de la reforma constitucional, de forma que en igualdad de grado herede quien es más mayor, no tenga preferencia, aunque sea menor, el varón sobre la mujer. Yo creo que estas pueden ser prima facie lo que serían las grandes reformas de los poderes del Estado. Otra cosa serán las reformas posibles que puedan llegar como consecuencia de estas reformas al hilo de su desarrollo legislativo en un momento determinado. Pero, en fin, habrá que esperar en este caso a que se produzcan las elecciones generales, a saber qué gobierno se forma en la nación española y a saber también cuáles son las propuestas de reforma constitucional, si hay acuerdo o no por parte de los principales partidos de abrir un proceso de reforma constitucional y decidir qué se quiere reformar y de acuerdo con qué criterio. Esa es una materia en la que, bueno, pues como ciudadano, pues yo también como ustedes estaré expectante, esperando los que tienen encomendado el proceso de reforma de la Constitución, qué es lo que van a prever, ¿no? Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero queremos dar las gracias a don Pedro González Trevijano por estar aquí esta tarde con nosotros y por su magnífica conferencia, y a todos vosotros por vuestra participación y por acompañarnos esta tarde. Así que hasta la próxima. Pero nada, muchísimas Buenas gracias. tardes.